A todos por estar. Eh, bueno, hoy vamos a presentar una charla del doctor Ángel Garrote, el asesor hace muchos años del colegio, que siempre nos está acompañando, no solo en la asesoría, bueno, que todos pueden consultar, ya saben que pueden acceder a una consulta personal con él, se mandan un correo electrónico a diguantesodería@cat1.org.ar, piden un turno y pueden tener una consulta con él. Y después, bueno, nos acompaña siempre con estas charlas, donde vamos a abordar un poco el marco legal de la profesión, un poco el marco legal del colegio. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias, Ángel, por estar acá. Y bueno, la idea es que cuando él termine la exposición podamos abrir un canal de diálogo, que pregunten, si en el transcurso de la charla tienen alguna pregunta para hacer. Ángel no tiene problema en que la hagan, así que, bueno, invitamos a toda la participación. Así que, Ángel, cuando quieras. Bueno, Federico, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como siempre, comienzo estas charlas. Es un gusto para mí participar de estas conversaciones, más que esto no pretende ser una disertación ni mucho menos, sino una herramienta de trabajo que les sirva a todos quienes participan para conocer el marco legal del colegio, el marco legal del ejercicio de la profesión de arquitecto, y enfocar dentro del estrecho margen que permite una reunión de este tipo aquellos aspectos más relevantes, más acuciantes o que más les pudieran llegar a interesar a ustedes, vinculados, claro está, con el ejercicio de la profesión. Me unen décadas, me cuesta decirlo, pero hace muchísimos años que trabajo para el colegio y con el colegio. Me siento ya casi un poquito arquitecto, por lo menos desde el corazón, y bueno, todos estos años me han servido fundamentalmente, más que de estudio, de experiencia, de conocimiento, de situaciones que se han ido planteando, no solo en la evolución institucional del colegio, sino en el quehacer cotidiano de la profesión. Bueno, voy a ir al grano con las cuestiones centrales y esenciales. Yo ahí envié al colegio, bueno, está, entiendo yo, subido en la página, y va a ser difundido con acceso digital por todos, una sinopsis que tiene unas cuantas hojas, más de 10 carillas, que contiene todos los aspectos relevantes vinculados con el marco legal de la profesión de arquitecto y la responsabilidad profesional. Por supuesto que no es mi pretensión, y a ustedes les corresponden conocer los alcances jurídicos ni detalles jurídicos, sino básicamente tener un elemento básico y mínimo de trabajo y desenvolvimiento. Y como siempre decimos los abogados, ante cualquier duda o conflicto, no duden en consultar a un abogado. No solo al asesor legal del colegio, nosotros prestamos un asesoramiento genérico, general, pero si tienen algún conflicto puntual, deberán recurrir a un abogado que los asista y los asesore debidamente, como nosotros a la hora de construir una casa o hacer una reforma. Recurrimos a a un especialista en la materia. Pero bueno, sin perjuicio de ello, como Federico les dijo, estamos siempre a disposición, yo y los otros asesores letrados que tiene el colegio en otros distritos, para interiorizarlos o colaborar con cualquier duda, inquietud que pueda servirles, y un servicio de asesoramiento profesional al que ustedes pueden acceder pidiendo una entrevista, que la estamos haciendo, las estamos haciendo ahora mediante esta aplicación Zoom. Los días miércoles por la mañana ustedes se conectan con Tesorería del Colegio, con la señora Mónica González, y ella acuerda con ustedes una reunión para alguna consulta puntual. Pero bueno, empecemos con algunas consideraciones generales que tienen que ver sobre el marco legal de la profesión de arquitecto. ¿Qué normas rigen la profesión del arquitecto? Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación es una ley, una norma, un marco normativo que rige no solo la profesión de arquitecto, sino la vida civil de las personas. Dentro de la vida civil de las personas involucra no solo lo que tienen que ver las relaciones de familia, las relaciones vinculadas con los derechos de las personas, los derechos civiles, las cuestiones que tienen que ver con las obligaciones que nacen de los contratos o de otras fuentes, como pueden ser los hechos o las conductas de las personas, o los hechos producidos
por las cosas, sino también los derechos reales, como pueden ser los que nosotros de alguna manera vamos a abordar, y que tienen que ver en la relación que hay de las personas para con las cosas, como el dominio, el condominio, el uso, el usufructo, la habitación. Regula también el derecho sucesorio, es decir, la transmisión de los derechos por causa de muerte, etcétera. Un sinfín de cuestiones que hacen a el marco normativo, a la regulación jurídica, al régimen jurídico de las relaciones de las personas, de las relaciones comunes de las personas. Como siempre decimos, desde el punto de vista legal, siempre se escucha y se atiende las cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, con las cuestiones penales, con la justicia penal, pero la mayoría de las personas no pasa por la justicia penal ni tiene problemas con la ley penal. La inmensa mayoría de las personas tiene sus conflictos y tiene sus derechos y tiene sus cuestiones que deben dirimirse en el marco normativo que rige el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación fue reformado hace no muchos años por la Ley 26.994, este, con lo cual trajo un ayornamiento muy importante, porque el código que teníamos nosotros era del siglo XIX, había sido redactado por Dalmacio Vélez Arfield, y si bien fue un instrumento de trabajo, una ley muy fecunda, muy fructífera y muy útil, debió ser adaptada a los nuevos tiempos que corren. Entre otras cuestiones centrales y esenciales, el Código Civil y Comercial de la Nación incluyó, además de los derechos individuales, que son los que vinculan a una persona con las cosas o con los derechos, sino también los que se conocen como derechos de tipo colectivo, que involucran a un grupo o colectivo de personas, hablando de las notas más esenciales. Pero fundamentalmente lo que el legislador quiso hacer a la hora de reformar el Código Civil y Comercial de la Nación es bajar un poco los tecnicismos y hacer una norma que sea conocida, y no solo conocida, sino también interpretada, y que puede ser asimilada y cumplida por todas las personas sin mucho entendimiento, sin mucho asesoramiento especial. Por supuesto, a la hora de un conflicto, de una interpretación puntual, deberán recurrir a un especialista, que serán los que estudian y los que saben cómo se aplican esas normas en función de lo que los tribunales deciden sobre esas cuestiones puntuales. Así vamos a ver que hoy, que en lo que hace a la actividad profesional de los arquitectos, hay muchos aspectos del Código Civil y Comercial que los involucra, como por ejemplo pueden ser los contratos. Cuando rige sobre los contratos, rige sobre lo que son los contratos de obras y servicios, y dentro de los contratos de obras y servicios van a ver ustedes que están regulados lo que tienen que ver las relaciones entre el comitente y los profesionales y los constructores en el marco del contrato de obra, ya sea en los roles profesionales que luego vamos a abordar de proyecto, dirección, representación técnica, administración a cargo del comitente o no, todos atinentes específicamente al ejercicio profesional. Además de ello, también el Código Civil y Comercial regula o contiene todo lo que presupone un régimen de obligaciones, un régimen a partir del cual se establecen las responsabilidades en las que pueden incurrir los sujetos, arquitectos, y otros, como los abogados y cualquier tipo de persona, en función de actos que realicen en su vida cotidiana. Vamos a ver que en función de esas normas, nuestro régimen de responsabilidad establece que quien le provoca un daño a alguien, y media o culpa o dolo o alguna situación objetiva que se lo impone, tendrá la obligación de indemnizar, de reparar a esa persona ese daño causado. Vamos a ver después que para que se establezca ese nexo obligacional, esa responsabilidad civil, deberá haber, como se dice técnicamente, un nexo causal, una conexidad causal entre el hecho dañoso y la conducta de la persona que lo causó, o de alguna norma que de manera objetiva se lo imponga, como por ejemplo ser el padre, ser el empleador o ser el dueño de la cosa, el dueño guardián de la cosa con la que se produjo el daño, como podría ser un andamio, un martillo, una máquina, un automóvil o cualquier otra cosa que en el ámbito de la vida civil de las personas pudiera llegar a provocar un daño a alguien. En ese marco, el Código Civil regula
dos especies de responsabilidades, ahora están subsumidas todas dentro de un mismo capítulo, que son las responsabilidades de tipo contractual y las responsabilidades de tipo extracontractual. ¿Por qué digo esto? Porque algunas responsabilidades nacen, por ejemplo, de un contrato, como puede ser el de obra y servicios, o el de compraventa, o el de locación, o el de donación, o el de mandato, cualquier contrato, y otras responsabilidades nacen de hechos o conductas que ocurren. Pueden ser ilícitos, ilícitos quiere decir no que sea con dolo o intención o que sean penales, sino que tengan que ver con una violación o infracción a la ley, un daño provocado a una persona, aunque sea de manera culposa, es decir, de no voluntaria, constituye en definitiva un hecho o una conducta en función de la cual se puede generar un daño a una tercera persona. Ya de hecho los voy llevando a un tema que va a ser seguramente uno de los que más interés les puedan provocar a ustedes, que tendrán que ver con los distintos grados de responsabilidades y alcances que tendrán como profesionales en el marco de los roles profesionales que ustedes desempeñen en un contrato de obra. Una responsabilidad tendrá quien haga el proyecto, otra responsabilidad tendrá quien haga los cálculos, otra responsabilidad tendrá quien se ocupe de la representación técnica, otra responsabilidad tendrá el que se ocupe de la dirección de obra en la medida en que no queden subsumidos los dos roles, después veremos cuándo. Otra responsabilidad será la que tenga el constructor, que podrá o no ser arquitecto, en general debería no serlo, puede ser una persona o una empresa cualquiera. Este, eh, y bueno, así se irán tallando las responsabilidades de cada uno de esos roles y definiendo, si hay responsabilidades, cuáles serán las formas a través de las cuales desenvolverse para evitar que se genere ese daño y para evitar que ese nexo causal sobre el que yo les comentaba hace un rato se produzca y les puedan imponer alguna condena de tipo resarcitorio. Porque de hecho, junto con esa responsabilidad profesional, deviene la consiguiente imposición de reparación del daño, que significa ni más ni menos que el restablecimiento de las cosas al estado anterior del daño que, que provocó el llamado o denominado perjuicio. Bien, hacemos un paréntesis respecto de estas cuestiones específicas que hacen al ejercicio profesional para contarles que hay otras normas que también hacen al quehacer profesional. Seguramente ustedes ya conocen las que tienen que ver con el Colegio de Arquitectos, con el ejercicio de la profesión de arquitectos, con la Ley 10.653, que es la que crea el Colegio de Arquitectos y sus órganos y regula el ejercicio de la profesión en la provincia de Santa Fe, y con las normas que tienen que ver con las incumbencias profesionales. ¿Qué es lo que regula la ley 10.653? ¿Qué funciones tiene el Colegio de Arquitectos de la provincia? Pues bien, el Estado, originaria y primigeniamente, tiene la prerrogativa de acordar a las personas que cuenten con suficiente incumbencia, capacitación y título, la habilitación profesional. Esa habilitación profesional, que desde antaño era acordada por los estados nacional y provinciales, a los arquitectos, a los médicos, a los ingenieros y a cualquier otra profesión, arte u oficio que se hubiera desarrollado en la Argentina, fue luego delegada a los colegios profesionales. Es decir, los colegios profesionales, los de abogados, los de médicos, los de arquitectos, los de ingenieros, etcétera, detentan en su carácter de ente jurídico no estatal o persona jurídica no estatal, bueno, en ese sentido todavía no hay una absoluta coincidencia en lo que tiene que ver con su este, naturaleza jurídica, pero en definitiva son entes públicos, no estatales, a los que se les delega, entre otras facultades, la prerrogativa de acordar la matrícula profesional y regular el ejercicio de las profesiones. Digamos que el rol fundamental que tiene el Colegio de Arquitectos es el de verificar la capacitación profesional mediante el título y las incumbencias respectivas y habilitar a los profesionales en las distintas formas o en las distintas modalidades que esa misma ley imponga. De hecho, los arquitectos tienen distintas modalidades para el ejercicio de la profesión, y luego controlar su ejercicio y desenvolvimiento. De hecho, el Colegio de Arquitectos, así como acuerda la matrícula profesional a quienes cumplen con esos requisitos
no me voy a referir a mayores detalles, pero básicamente a quienes cumplen los requisitos necesarios para ello, luego se la puede suspender, o se la puede aún cancelar a la matrícula profesional, por supuesto, en tanto y en cuanto medien causales que así lo justifiquen y lo autoricen o lo habiliten, que van desde la falta de pago de la matrícula hasta haber incurrido en conductas antiéticas o en violaciones legales que justifiquen, previo a un proceso especial que está previsto, una sanción por parte del Tribunal de Ética e incluso del Directorio Superior del colegio. En ese orden, y para ejercer esa función, entre otros órganos que tiene el colegio, porque el colegio tiene sus directorios superior y directorios de colegios de distrito, y tiene las asambleas, la asamblea provincial de matriculados y las asambleas distritales, que son los órganos de gobierno, tiene una comisión revisora de cuentas, como lo requiere en cualquier organización jurídica de este tipo, como una suerte de órgano de vigilancia y de control interno del colegio, más allá de las sindicaturas y de otros regímenes que imponen, u otros dispositivos, mejor dicho, que imponen una vigilancia específica. Y además de ello, como les decía, el Colegio de Arquitectos tiene el Tribunal de Ética y Disciplina. El Tribunal de Ética y Disciplina es precisamente un órgano específico que tiene el colegio, que está llamado a juzgar a aquellos arquitectos en los que, ante una denuncia que formalice un comitente, un particular, o el propio colegio o un colega, hayan incurrido eventualmente en la violación de alguna de las normas éticas que están previstas en el Código de Ética Profesional, también inserto en la Ley 10.653 y complementadas por las que están contenidas en el Estatuto del Colegio de Arquitectos de la provincia, que obviamente se encuentra inscripto en el ámbito del Ministerio de Justicia y la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. En líneas generales, esa es, de alguna manera, la organización o los, o las bases sobre las que se asienta la organización institucional del Colegio de Arquitectos y que rige el desenvolvimiento y el ejercicio de la profesión. Claro está que el colegio tiene otros fines que no son los de justamente acordar la matrícula, controlarla y eventualmente juzgar a aquellos profesionales. Obviamente que los colegios profesionales tienen roles que hacen a la defensa del ejercicio de la profesión, que hacen a la debida capacitación de los colegiados, atender cuestiones de tipo gremial que puedan afectar su desenvolvimiento profesional, que van desde los honorarios profesionales, las incumbencias, la capacitación, los institutos, etcétera. Un rol fundamental tienen los colegios profesionales y entre ellos, claro está, el de nuestro Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, que, como saben ustedes, tiene una organización, y ya con esto concluyo con esta área. Si les interesa luego podemos conversar, pero ustedes tienen acceso en la página del colegio, dentro de lo que es el marco legal, a esta normativa y pueden interiorizarse sobre detalles que posiblemente no hayan llegado a asimilar o conocer. Bien. El otro ámbito dentro del que es necesario andar para conocer y asimilar debidamente el ejercicio profesional, como les decía, es el que tiene que ver con los distintos roles profesionales en los que se puede ejercer. ¿Cómo se llega a la determinación de los roles profesionales? En realidad, el punto de partida que tenemos es un vínculo contractual, es un acuerdo de voluntades que para nuestra ley civil es como una ley que las partes fijan entre ellas y que debe cumplirse y en cuyo defecto habrá mecanismos legales que impongan un cumplimiento coercitivo. En definitiva, los contratos son eso, son un acuerdo de voluntades tendiente a regular los derechos entre las partes, que podrá ser o no formalizado por escrito. Lo importante es que exista ese acuerdo de voluntades y que con mucha libertad en nuestro país se lo regula, se complementa con normas del Código Civil y Comercial que fijan sus pautas básicas, dentro de las cuales esos contratos tienen que enderezarse o tienen que ajustarse, por decirlo de algún modo. En ese orden, por ejemplo,
y fundamentalmente el artículo 1251 del Código Civil y Comercial regula lo que es el contrato de obras y servicios, o contrato de obra o servicios. Y dice que hay contrato de obra o servicios cuando una persona, según el caso del contratista o el prestador de los servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Ese marco normativo, ese contrato regulado por el Código Civil y Comercial, involucra prácticamente todo el quehacer profesional, porque todos los servicios profesionales que se puedan prestar a partir de esa habilitación sobre la que estábamos hablando hace instantes, debe canalizarse a través de distintos servicios u obras que los profesionales realizan para quienes son sus comitentes, es decir, aquellos contratantes que procuran ese servicio o esa prestación profesional a través de una obra. Cuando digo obra, no estoy hablando de la construcción del edificio, no estoy hablando de la vivienda, sino que estoy hablando de la obra intelectual, que podemos denominar proyecto, o la obra que tiene que ver con los cálculos vinculados con la ejecución de esa obra, es decir, las estructuras resistentes de esa obra que luego se va a ejecutar. Entonces, en lo que hace al quehacer profesional, debemos decir que los roles profesionales se encuentran comprendidos en cuanto a su marco legal, en principio, en la norma que regula el contrato de obra o servicios. Podrá ser obra o podrá ser servicio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre una obra y un servicio consiste básicamente en que la obra presupone un resultado terminado, algo que se entrega. Así como puede ser una casa, así como puede ser una mesa, como puede ser un mueble, como puede ser un desarrollo de software, puede ser un proyecto o un anteproyecto, o como les decía, puede ser un cálculo. Para ello, entonces, se han definido, primero por la jurisprudencia y luego los colegios profesionales, de alguna manera han tratado de ir definiendo cuáles son los caracteres de esos roles profesionales, y se ha dicho, por ejemplo, que el proyectista es el profesional, o se ha dicho, no se está regulado, ¿no es cierto?, en las resoluciones del colegio, que han sido, es más, de hecho, están en constante revisión a la hora de tratar de aclarar y tener específicamente establecidos cuáles son los alcances de cada uno de estos, refiere, por ejemplo, al proyectista como el profesional que es el autor intelectual de la documentación técnica, constituida por los elementos gráficos y escritos que definen con precisión el proyecto de obra y que permiten su ejecución. Es responsable, después veremos los alcances de esto, por los errores surgidos en los mismos y de las órdenes dadas al constructor bajo constancia escrita relacionadas con las especificaciones de los planos. También tenemos al calculista. El calculista es el profesional, autor intelectual de la documentación técnica, constituida por elementos gráficos y escritos que definen con precisión las estructuras resistentes de la obra y que permiten su ejecución. Es responsable, esto que dicen las resoluciones de los colegios, podemos decir de alguna manera que es una interpretación de aplicación supletoria, porque primero se aplica la ley y después habrá que estar las circunstancias de cada caso, ¿no es cierto? Pero son de alguna manera guías o parámetros o principios en función de los cuales ustedes deben tener establecido o aclarado cuáles son los alcances de la responsabilidad de cada rol profesional, ¿no es cierto? Entonces, en el cálculo, el calculista es responsable por los errores surgidos en los mismos, es decir, en esos cálculos, y de las órdenes dadas al constructor bajo constancia escrita relacionadas con las modificaciones en los planos respectivos o cálculos respectivos. Ahí quedaría un poco definida la relación que tiene que ver con el contrato de obra. De luego van a entender que tiene que ver esto con la responsabilidad, porque cuando hablamos de contrato de obra, hablamos de lo que vulgarmente se conoce como una obligación de resultado. Cuando yo voy y contrato que me hagan un proyecto, o contrato que me hagan una casa con un constructor, o contrato que me hagan una mesa, lo que estoy contratando es una cosa que tendrá un resultado que deberá ser entregado por quien la ejecuta. Si no la entregan en tiempo y forma, bueno, el problema será del que debió cumplir. Si la obra se destruye antes de ser entregada, pierde todo el que debió entregarla, porque hasta que no se la entrega no se encuentra perfeccionado y cumplido el contrato de obra.
Los otros roles profesionales se involucran dentro de lo que sería un servicio, porque es una prestación que puede ser continuada, que se va realizando durante el transcurso de una construcción o de un contrato de construcción. Y allí tenemos los roles profesionales que tienen que ver con el director de obra y fundamentalmente con el representante técnico. Fíjense ustedes que el representante técnico es el profesional que asume la responsabilidad de orden técnico en la ejecución material de la obra, cuando el constructor es una empresa constructora no propietaria del inmueble, y en definitiva, rol que es asumido con el director de obra cuando no hay representante técnico. La ley 10.653 específicamente refiere al rol del representante técnico, y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación también, cuando habla de las responsabilidades complementarias, se refiere muy específicamente a la responsabilidad de los profesionales que intervienen en la construcción y concretamente a la del representante técnico y al director de obra en su defecto o en su caso. Fíjense que todos los profesionales que intervienen en una obra tienen, además de eso, lo que se conoce como el deber de prevención, que tiene que ver también con el rol y la responsabilidad general de evitar la producción de daños en cuanto se encuentre a su alcance dentro del rol o la función profesional que tuvieran, ¿no es cierto? Veremos alguna cosa que podamos anticipar respecto de, por ejemplo, responsabilidades atinentes a cuestiones, llamémosle, ajenas o colaterales al proyecto o la cuestión técnica de la arquitectura, como pueden ser responsabilidades vinculadas con seguridad e higiene del trabajo, con riesgos profesionales y con otros incumplimientos vinculados con normas de tipo administrativo que puedan ser impuestas o reguladas a la hora de ejecutar esa obra. Bien. Tenemos entonces, les decía, dos ámbitos de responsabilidad. Uno que tiene que ver con la responsabilidad contractual y otro con la responsabilidad, veamos luego, extracontractual. Responsabilidad contractual es la que está relacionada con este contrato de obra o de servicio, es decir, las pautas que fijan las partes relacionadas con ese contrato de obras y servicios, que tienen que ver con fundamentalmente la extensión del contrato, las obligaciones de las partes, el precio que tiene esa obra que ha sido contratada, y todas las cuestiones que hacen, digamos, a la ejecución de un contrato de este tipo. Por otro lado, como les decía, tenemos una responsabilidad que excede del mero contrato, es decir, con el cumplimiento para el concomitente de todos los roles o de todas las funciones contratadas en esa manda profesional, y después tenemos las extra contractuales que tienen que ver con alguna cuestión que puede ocurrir durante el transcurso de una obra que de manera directa o indirecta, subjetiva u objetiva, puedan llevar al arquitecto a tener que asumir alguna responsabilidad, que son fundamentalmente, ya van a ver ustedes, responsabilidades que nacen o que se corresponden con el deber de cuidado, con el deber de diligencia, con el deber de responsabilidad. En líneas generales, lo que yo les puedo ir diciendo, como para ya tirarles algún tips, como se dice, o tip, como se dice en la actualidad, es que los profesionales, a la hora de ejercer su profesión y a la hora de desempeñar alguno de estos roles dentro del marco del contrato de obra, deben no incurrir en una figura de culpa. Cuando digo esto, estoy diciendo que no deben ser negligentes, no deben ser imprudentes, no deben ser imperitos, ni deben incurrir en una violación a las normas y deberes a su cargo. Seguramente alguna vez lo han escuchado. Cuando uno dice que se obra con culpa, se dice que ha obrado de manera negligente, se dice que ha obrado de manera imprudente, se dice que ha obrado de manera imperita, o se dice que ha obrado en desconocimiento e incumplimiento de normas que tienen que ver con esa función específica. Pues bien, si ustedes en el ejercicio profesional, como cualquier otro profesional, no incurren en ninguna de esas figuras, seguramente no van a tener ningún inconveniente. El punto es ver cómo logramos, de alguna manera, no digo garantizar, pero preservar la responsabilidad de ustedes en el desenvolvimiento o en ese ejercicio profesional. ¿Y esto por qué los digo? Porque cada vez más las responsabilidades profesionales se encuentran observadas desde el punto de vista legal
y nosotros los vemos ahora como profesionales, pero como ciudadanos de lo que se trata es de que los derechos sean preservados y los perjuicios que se puedan provocar o los incumplimientos que se puedan provocar puedan ser eventualmente resarcidos por parte de quien los provoca, ¿no es cierto? Entonces, por eso, la recomendación fundamental a la hora de asumir un rol profesional es abocarse al desenvolvimiento o a la prestación para la cual han sido contratados, proyecto, cálculo, dirección, fundamentalmente un rol de vigilancia, de control en la ejecución de la obra, y representación técnica precisamente impartiendo las especificaciones y orden técnicas que tienen que ver con la ejecución de la obra. Y bueno, ahí empiezan a tallar algunas cuestiones puntuales, específicas, relacionadas con cómo demostrar mi cumplimiento profesional. Bueno, saben bien ustedes, porque, o a lo mejor no tanto, y se los estoy contando ahora, pero si ustedes eh, buscan un poco en la página del colegio, van a ver que existen un sinnúmero de herramientas. Cuando digo herramientas, digo instrumentos documentales que les pueden servir a ustedes para justificar un correcto y efectivo desempeño en la función para la cual han sido contratados. ¿Qué les estoy diciendo? Primero, instrumentar debidamente la contratación. Segundo, no mezclar el contrato de obra con el contrato de locación de servicios profesionales, que quede bien diferenciada la relación entre el comitente y el constructor, de la relación entre el comitente y el profesional arquitecto, ya sea para proyecto, para cálculo, para dirección, y en su caso, si no hay una empresa constructora, de la representación técnica que va a quedar involucrada dentro de la dirección técnica, y ahí no van a ser incompatibles. Y si hay una empresa constructora, como representante técnico de la empresa constructora o del constructor, serán los que tienen fundamentalmente el rol de dirigir el barco, de controlar la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Bien, entonces, como primer medida, instrumentar de la manera más clara y concreta posible el rol profesional para el cual han sido contratados y no confundir los roles de constructor con los de proyectista, director o representante. Una aclaración les hago. Tengan en cuenta que los papeles, estos, son la prueba de las conductas, de los hechos o de los pactos que las personas celebran. Pero lo que prevalece es la realidad de los hechos. Los contratos pueden servir para documentar cómo se instrumenta una relación, pero luego, ante un conflicto, los jueces lo que van a hacer es indagar sobre cómo ocurrieron realmente los hechos para establecer a partir de allí las responsabilidades que corresponden. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces ustedes firman una encomienda profesional para proyecto, eventualmente para director de obra, pero de hecho asumen el rol de constructores, porque buscan a los albañiles, compran los materiales, le pagan a los albañiles y a los obreros que trabajan en la obra, subcontratan con a otros rubros para que realicen determinadas ejecuciones o partes de la obra, en definitiva asumiendo un rol que le corresponde o al constructor o al comitente. Entonces es fundamental que ustedes tengan muy clara y definida esa relación y esa situación. Como siempre digo, más allá de la práctica que durante tanto tiempo se hizo así, de los viernes al mediodía llevar el dinero y pagarlo a los albañiles y quedarse a comer un asadito con ellos, en los hechos de alguna manera supone un vínculo que hace aún más a una relación laboral que una relación profesional, porque ustedes están abonando un haber a alguien y dándole instrucciones, generando con ello algunos parámetros que son propios de una relación laboral. Obviamente podrán demostrar lo contrario, pero las presunciones empiezan a jugar, por lo cual un primer consejo que les doy es que se despeguen de lo que es el contrato de construcción con el contrato de prestación de un servicio profesional. Y aún así, aún documentado específicamente cada una de las contrataciones, asumir los roles para los que fueron contratados y por los cuales le pagan honorarios profesionales y no asumir otra responsabilidad que no les cabe o que no les corresponde o que en su caso no les incumbe. Eso es fundamental. Ahora bien, más allá de esto,
esas serían, digamos, las responsabilidades directas o subjetivas que tienen ustedes como profesionales, les anticipaba que podrían existir otras responsabilidades que son indirectas u objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ser representante técnico de la obra o director de la obra, puedo eventualmente quedar como solidariamente responsable respecto de una cuestión que en principio tiene que ver entre constructor y comitente, o entre constructor y obrero o empleado de la construcción. Si yo como profesional, como representante técnico, no vigilo el cumplimiento de determinadas normas administrativas, como por ejemplo normas de seguridad e higiene en la construcción, puedo llegar a quedar engrampado, por decirlo de alguna manera, para que lo comprendan, en alguna responsabilidad profesional. ¿Y ello por qué? Porque las normas, nuestras normas, como ocurre en todo el mundo, pero a lo mejor en nuestro país, en función de las crisis en las que vivimos, por ahí se nota mucho más y los sistemas legales y de previsión no se encuentran suficientemente aceitados, no funcionan debidamente. En otros países, por ejemplo, las leyes, no hay conflictos laborales judicializados porque las leyes de riesgo del trabajo ante la ocurrencia de un accidente inmediatamente pagan y nadie le reclama al constructor, ni mucho menos al profesional, sobre riesgos e infortunios laborales en la construcción. En nuestro país la ley de riesgo del trabajo existe, funciona, pero parcialmente, porque está impugnada y tachada de inconstitucionalidad, y bueno, después de reclamar lo que la ley de riesgo de la construcción prevé para indemnizar a un accidentado, el accidentado puede reclamarle al dueño de la obra y eventualmente a algún profesional que no haya cumplido con algún deber legal una reparación, como se dice, integral, que exceda de lo que dice la ley de riesgo del trabajo. ¿Y qué es lo que debo hacer para ello? Fíjense ustedes que hay un artículo del Código Civil y Comercial que habla de las responsabilidades complementarias de los profesionales. Fíjense, el artículo 1277 del Código Civil y Comercial dice que el constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables incluso frente a terceros de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. Esa norma se complementa con otra norma fundamental en el Código Civil y Comercial, que es la que tiene que ver con el deber de prevención. El deber de prevención impone a todos los sujetos, a todas las personas, el deber de prevenir o de hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir la ocurrencia de daños o infortunios y tomar todas las medidas que fueren menester para que eso no ocurra. El artículo 1710, y disculpen que se los mencione, después ustedes tomen nota, búsquenlo, léanlo, pero les va a servir para la vida cotidiana. Es decir, si ustedes están en un consorcio y son administradores, tienen deber de prevención. Si ustedes están en una escuela y trabajan como directores, tienen deber de prevención. Si ustedes trabajan en un club y son responsables de un esto, tienen este deber de prevención. Dice el Código Civil en el artículo 1710. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de A. Evitar causar un daño no justificado. B. Adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas de enriquecimiento sin causa. C. No agravar el daño si este ya se produjo. Eso es para la víctima, ¿no es cierto? No aplica acá en el caso. Pero ¿qué les quiero decir con esto? La ley civil a todos los ciudadanos, no solo a los arquitectos, no solo a los abogados, no solo a los médicos, no solo a los ingenieros, les endilga serias e importantes responsabilidades. Algunas responsabilidades son directas y tienen que ver con lo que directamente hacen, con la equivocación en la que pudiera llegar a incurrir un profesional al impartir mal una instrucción a la hora de ejecutar una losa o un cimiento o la construcción de una pared. Ahí estaríamos en un incumplimiento contractual, en un defecto funcional que tiene que ver con un rol profesional y eventualmente asumiendo una responsabilidad por los perjuicios que pudiera provocar por ese error o esa incorrección en mi práctica profesional. Pero por otro lado también, siendo representante técnico de una obra
o siendo director de una obra, tengo ese deber de prevención y tengo el deber que me impone el Código Civil y Comercial de cumplir con todas las normas administrativas vigentes, desde las del COVID, las restricciones que hay vinculadas a la construcción en la actualidad, por supuesto, pasando a normas que tienen que ver con seguridad e higiene, normas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley de riesgos del trabajo. La ley no les impone a ustedes contratar la RT. La ley no les impone a ustedes hacer, digamos, un protocolo de seguridad e higiene, un manual de seguridad e higiene para que deban cumplir. Lo que la ley le impone a ustedes es evitar que se produzca el daño en la manera que está a su alcance, y si el constructor no cumple con eso, advertirlo, enviarle una nota, hacer una comunicación y eventualmente renunciar a una obra en la que no existen mecanismos de control que puedan generar una situación luego perjudicial para todos los involucrados y eventualmente para los arquitectos. Digo esto porque a la hora de un reclamo, este puede ser dirigido contra todos de manera mancomunada, constructor, comitente y profesionales, sin perjuicio de que luego cada uno pueda, como se dice, repetir o reclamar un reembolso de lo que pagó y no le correspondía, porque, a ver, en definitiva, si se cae un obrero en una obra y tiene un daño o una incapacidad, ¿el responsable quién es? Su empleador. Si su empleador no cumplió con las normas de seguridad y higiene, tendrá que reparar. Pero como la ley permite que todos respondan mancomunadamente, en conjunto, en bloque, por decirlo de alguna forma, y si lo agarran al arquitecto o lo agarran al comitente, luego estos podrán repetir, como se dice, contra aquel constructor que debió pagar y en su caso no pagó. El punto es que sea solvente y el punto es que eso se pueda recuperar. Pero para llegar a esa situación de infortunio, que es asimilable, por ejemplo, a conducir un vehículo sin seguro o a incurrir en actos que constituyan, como les decía, negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de deberes y normas a su cargo, hay medidas preventivas. Hay medidas que pueden ayudar a deslindar la responsabilidad y eventualmente repeler un reclamo contra ustedes. Como les decía, formalizar correctamente la relación contractual, instrumentar separadamente el contrato de obra del contrato de locación de servicios profesionales o de proyecto, lo que fuera. Este, por supuesto, cumplir con todas las normas administrativas, no comenzar una obra hasta que no tengan el permiso o habilitación municipal. Luego de ello, formalizar un acta de inicio de obra, llevar un libro de obra en el que dejen asentadas todas las instrucciones o indicaciones fundamentales de la obra, iniciado con un acta de inicio. Si se paraliza la obra, formalizar un acta de paralización de obra. Cuando se entrega la obra, formalizar un acta de entrega de obra, es decir, ir dejando de manera documentada todos los datos vinculados con esa relación profesional, y que eventualmente puedan repercutir en algún perjuicio o en algún infortunio de tipo laboral. Perdón, quería hacer Sí, una pregunta. sí, En sí, relación a por esto supuesto. de poder diferenciar las responsabilidades bueno, Sí, o dar la sí, responsabilidad a quien corresponda. sí, Entiendo que, o es la pregunta, para que queden bien claras las responsabilidades, sobre todo de lo que es el servicio profesional y lo que es el resultado, el objeto, que sea la construcción de la obra, digamos, teniendo claro quién es el constructor, con un contrato formalizado, con su representante técnico que debería tener, perfecto. quien asuma la dirección de la obra, en tal caso no tendría responsabilidad alguna sobre la cuestión del objeto en sí, de construcción, teniendo en cuenta que tenga, como usted decía, todos los libros de obra, las actas de inicio de obra, paralización de obra, y en caso de que haya una paralización de obra, la pregunta es si requiere esa acta estar formalizada en la municipalidad o en la comuna donde se esté No, no, construyendo no, la Municipalidad obra. de la Comuna no. Bueno, me hiciste varias preguntas en una En una. que no, no, que son útiles y nos pueden servir. A ver, que haya un representante técnico es fundamental y tiene que ver con un rol que le corresponde a ese representante técnico, que, como les decía, es, digamos, el más relevante en la hora
de la ejecución de la obra, porque efectivamente es el que imparte las instrucciones técnicas de la obra y es el que es el responsable primigenio, digamos, de todo el cumplimiento de estas normas sobre las que estamos hablando. Ahora bien, el director de obra también tiene un rol que, si bien no es el mismo, no tiene la misma entidad, sí tiene que ver con una función de vigilar, de controlar la ejecución de la obra. Y si en el marco de ese control y esa ejecución de la obra advierte alguna situación de tipo irregular, tiene el deber de dejar establecida esa situación irregular, comunicarla al comitente, comunicarla al constructor y eventualmente adoptar alguna medida para preservar su propia responsabilidad profesional. No quiero decir que el director de obra tenga que ir todas las obras a vigilar si pagaron o no pagaron la RT, o si se cumple o no el protocolo de seguridad y higiene. Acuérdense que también está la RT que deberá ocuparse en su caso de efectuar los controles necesarios en el marco de la obra. Estamos hablando siempre de responsabilidades que son de tipo solidaria, subsidiaria y objetiva. Es decir, primero está la responsabilidad del responsable directo, que es el constructor, que es el comitente, que es el representante técnico, y eventualmente, en el caso de alguna de estas figuras de la culpa sobre los que les hablaba recién, la responsabilidad que tiene como les decía, el director de obra, que fundamentalmente, como les decía, tiene un rol de control, un rol de verificar que la obra se ejecute de acuerdo a los planos y al proyecto, respondiendo de alguna manera a los intereses del comitente o del dueño de la obra y no fundamentalmente del constructor. Fíjense que el tema de la responsabilidad, yo tengo algunos fallos, si ustedes quieren escuchar o leer. No, no se trata de asustar, se trata simplemente de prevenir. Hoy en todos los actos de nuestra vida civil se generan responsabilidades de todo tipo, responsabilidades fiscales, responsabilidades laborales. Yo, si tengo una persona que venga a trabajar conmigo en mi oficina y está más de 15 días, y yo le pago alguna remuneración, ya hay una relación de trabajo y ya incurrí en la violación legal de no haberle hecho el alta temprana. Y si se va mañana enojado de mi trabajo y me hace un reclamo, le voy a tener que pagar una doble indemnización porque no lo registré cuando tenía que registrarlo, ni le pagué los favores que tenía que hacerlo, y a lo mejor no hubo mala intención, por decirlo de alguna manera. Por eso impone en nuestro deber profesional una especial atención y deber de cuidado y prevención de todas estas responsabilidades profesionales. Básicamente hay que conocerlas, básicamente hay que saber manejarlas para que, bueno, la ecuación termine siendo productiva, porque si yo me pongo a controlar todo lo que la ley me impone controlar, posiblemente el resultado económico no sea tan fácil, ¿no? Pero bueno, así están planteadas las cosas. Pero fundamentalmente, fíjense que lo que dice la jurisprudencia, por ejemplo, dice, algún fallo rosarino, ¿no es cierto? Dice, el director de obra es el profesional que controla la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica, que forma parte del proyecto, como también realiza la revisión y extensión de los certificados correspondientes a pagos en la obra de ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos. No comprende ningún otro trabajo, en particular no comprende las tareas propias de la conducción, porque ellas serán desarrolladas precisamente por el profesional del constructor contratista. Esa es la regla, está claro. Ahora, por otro lado, el Código Civil y Comercial me está diciendo que todos los profesionales involucrados en la construcción son responsables en cuanto de ellos dependa del cumplimiento de esas normas administrativas. Y si yo voy a una obra y la obra se comenzó a ejecutar y no está el permiso de obra, y bueno, voy a tener que, como director de obra, hacer esa advertencia, si no quiero incurrir luego en una responsabilidad y eventualmente hasta renunciar a la dirección de obra. Ahora vamos, si quieren, hablar algunas palabras sobre la desvinculación profesional, si advierto una situación que eventualmente pueda llegar a generarme un perjuicio. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia respecto del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario en un fallo de julio del 2016? O sea, no estamos hablando de Vélez Arfield? Dice, el representante técnico es el profesional que asume la responsabilidad que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos y o materiales para construcciones. Es quien debe preparar los planes de trabajo,
supervisar la marcha de los mismos, preparar toda la documentación técnica necesaria, como especificaciones, confección de contratos, etc. Coordinar a los distintos subcontratistas y proveedores. Debe estar formado para interpretar las instrucciones del director de obra y representa al ejecutor contratista. Esas son definiciones que están contenidas en fallos, en decisiones que han adoptado jueces de nuestra provincia en cuestiones vinculadas con responsabilidades profesionales. Por ejemplo, dice, se ha fallado que, por ejemplo, quien asume la representación técnica y a su vez la construcción de la obra, ahí se confunden, ¿no es cierto?, los roles, durante su ejecución se constituye en guardián de la misma, recayendo sobre el mismo responsabilidad objetiva emergente de tal carácter. O sea, ya cuando uno confunde los roles, y a veces suele ocurrir, por eso yo les decía eso de tener bien diferenciados los contratos, puede ocurrir que me endilguen a mí como representante técnico responsabilidades que le corresponden al constructor, que se trata de una figura distinta. A estas normas sobre las que hablamos, se le agregan las previsiones de la Ley de Riesgo del Trabajo y se le agregan las que tienen que ver, por ejemplo, con el reglamento de la industria de la construcción, que tiene que ver con la ejecución de los trabajos y del régimen vinculado con el personal involucrado en la Unión Obrera de la Construcción Argentina, es decir, la UOCRA, ¿no? Que dicen, por ejemplo, que el empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de recursos materiales humanos para el cumplimiento de los objetivos de, bueno, están todas las condiciones de seguridad e higiene que están previstas. Bien. Cuando quieran, si quieren, algunas intervenciones más podemos tener sobre estos Acá temas. hay una pregunta. Sí, Eduardo pregunta si un contrato de proyecto y dirección de obra puede hacerse en un solo contrato de obra y servicio. sí, Eh, no hay ningún problema. Se pueden bien. contratar los dos roles profesionales o las dos labores en un solo contrato, porque es una contratación profesional y que es complementaria y generalmente vinculada. Es más frecuente que quien hace el proyecto haga la dirección de obra que haga solamente proyecto, ¿no es cierto? Pero podría hacerlo claramente. Hay un punto que me anticipo a responder, porque ya ha habido una inquietud que se planteó, no sé si por Instagram o porque vía, que ya me la hicieron llegar, y que tiene que ver con la eventual desvinculación profesional. Saben ustedes que esa contratación sobre la que estamos hablando, esté o no documentada, es decir, haya o no formalizado un contrato, la presentación de un plano con la firma en el colegio y en la municipalidad involucra un contrato. Esa es la prueba del contrato. Si no están definidos detalles, honorarios, formas de pago, eso se aplicarán las normas generales de los contratos. Si el honorario no está fijado, bueno, me manejaré por los aranceles del colegio, lo que se corresponde establecer en función de las pautas arancelarias, se podrá cobrar ese honorario profesional. No tiene que estar todo perfectamente escrito. Si está escrito, mejor, porque se pueden detallar y evitar interpretaciones futuras o un reclamo judicial para que lo determine, ¿no es cierto? Bien. Pero iniciada la vinculación profesional, pueden ocurrir situaciones como las que venimos hablando y que puedan llegar a generar el interés o la necesidad del profesional de desvincularse. Los contratos, así como se formalizan, se pueden rescindir, es decir, se pueden dejar sin efecto. Esa rescisión puede serlo de manera por mutuo acuerdo, es decir, por voluntad concurrente de las dos partes, o puede serlo por decisión unilateral de una o de otra parte. Si es por acuerdo de las dos partes, esa desvinculación debe establecer cuáles son los alcances y cuáles son las consecuencias. Rescindimos el contrato, nadie se debe nada, rescindimos el contrato, te voy a pagar esto, te voy a pagar lo otro, rescindimos el contrato, esto me lo vas a terminar, esto no me lo vas a terminar, rescindimos el contrato, no nos vamos a hacer ningún reclamo futuro. Bien. Si el profesional advierte que en el marco de una relación contractual de este tipo, instrumentada o no, se genera alguna situación que le impone a él la necesidad de rescindir unilateralmente el contrato, puede válida y legítimamente hacerlo, con el beneficio de que el profesional no tiene una responsabilidad indemnizatoria
a menos que abandone la obra, ¿no es cierto?, por esa rescisión contractual. Debe anunciarlo a su comitente documentadamente, debe decirle que rescinde esa relación profesional y deja establecido un determinado grado de avance de la obra, y luego comunicarlo al colegio y a la municipalidad. La obra quedará sin intervención profesional, ya sea como director o como representante técnico, y el comitente o el constructor deberán designar un nuevo profesional para que realice ese rol profesional, si no estarán en una irregularidad. Pero ustedes a partir de ese momento fijan una raya, un límite, a partir del cual no le podrán vincular con alguna responsabilidad relacionada con lo que ocurra luego de esa desvinculación profesional. También, por supuesto, la rescisión puede venir de parte del comitente. Si esa rescisión viene de parte del comitente, el comitente lo que podrá hacer, o mejor dicho, lo que deberá hacer, es indemnizar al profesional por las pérdidas que esa resolución anticipada del contrato genere. Es decir, si a mí me contratan para la dirección técnica de una obra y los honorarios por la dirección técnica de la obra son 100.000 pesos, y la dirección técnica me la rescinden cuando la obra está en un grado del 60%, seré acreedor del 100% de los honorarios por haber mediado esa resolución anticipada del contrato. Obviamente, no sé si tan obviamente para ustedes, pero consecuentemente, por decirlo de una manera más correcta, habrá que analizar cada caso de forma tal de que no exista un ejercicio abusivo de estas facultades rescisorias. Yo como profesional no puedo abandonar una obra y rescindir unilateralmente esta cuando, por ejemplo, están por volcar los cimientos y está el camión echando los cimientos en la obra y yo irme y abandonarla, porque ahí estaré incurriendo en una violación legal, en un ejercicio abusivo de mi facultad rescisoria y deberé, en su caso, si los hay, indemnizar los daños y perjuicios que pudieran llegar a provocarse. Bien. Habrán advertido que ya se ha cumplido una hora, pero infinidad de cuestiones principales y accesorias sobre las que podríamos estar conversando. Yo traté de enfocarlo al discurso en aquellas cuestiones que yo advierto son las que generan mayor consulta o mayor inquietud o mayor problemática. Hay muchas otras más. Eh, Seguramente en otra reunión podremos esclarecerlas, pero por supuesto quedo a disposición para que ustedes me pregunten y podamos llegar a intercambiar alguna opinión sobre algunas que hayan quedado en el tintero o sobre algunas que hayan o que requieran alguna aclaración. No sé si, Federico, vos me vas a colaborar en la materia, a ver si hay algo en el chat. Bueno, sí, desde ya lo ideal sería que todos pregunten, se animen a aparecer en la camarita y preguntar, lo hace como mucho más dinámico. Pero bueno, que no se anime, sino puede escribir en el chat y yo leo las preguntas. Yo quería preguntar, básicamente, cuando uno presenta un permiso municipal, un permiso de edificación municipal o comunal, lo que fuese, es una declaración jurada. Sucede mucho en nuestro distrito que en varias comunas y municipios las firmas que nos hacen hacer es la de conductor técnico, no la de representante o director. En tal caso, uno firma la conducción técnica en un permiso municipal como declaración jurada, pero después tiene un contrato con su comitente donde dice que no es conductor técnico, sino que hace la dirección. En ese caso, ¿qué sucede? Bueno, como yo les decía, los papeles que se firman son, en principio, la prueba de lo que se pactó, pero los hechos pueden demostrar otra cosa. Lo que básicamente ocurre es que se estará, si hay duda o si hay una difícil interpretación, a los hechos que realmente ocurrieron, a los roles que efectivamente cumplió el profesional. La situación suele ser compleja cuando se contrata un rol profesional que genera mucha responsabilidad, a sabiendas de que ese rol no se va a poder cumplir ni se va a querer cumplir porque, por ejemplo, la remuneración es muy baja. Y vamos a esto. Yo he tenido muchas consultas de profesionales a los que les han ofrecido firmar la representación técnica o la dirección de una obra a la que ni siquiera han tenido que ir y construyeron un edificio entero y ellos a lo mejor ni se enteraron. No pasó nada, todo bien,
Ahora, hay una tragedia, la responsabilidad posiblemente pueda hacerle endilgada a ese profesional. De allí que si ustedes lo contratan para ser representantes técnicos o directores de una obra, asuman esa responsabilidad profesional, cumplan con los parámetros básicos de esa relación y sean diligentes, prudentes, peritos y cumplan con las normas administrativas a su cargo. Y además, cobren honorarios por esa responsabilidad que los involucra. No sé si quedó clara la Claro. respuesta. A ver, por acá hay una pregunta bueno, que tiene que ver un poco con esto, que pregunta cuál es la diferencia entre conducción técnica y dirección de obra. Más allá de que la conducción técnica ya no existe más y es reemplazada de alguna manera, por la representación técnica, el problema de estos términos está siempre cuando hablamos de obra chica, porque en obra grande siempre los roles están resueltos Y porque si cuando uno se hablamos de pone obra chica hay un solo profesional e involucra los dos roles. Está claro. Es el profesional que va a estar a cargo del comando de la obra, el que va a dar las instrucciones técnicas. Y en ese caso sí es fundamental desvincularse claramente de lo que es la construcción de la obra, a menos que la asuma y asuma los riesgos, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Bien, a ver qué otra pregunta. ¿Hasta qué Perdón, porcentaje de avance? Sí, Laura. no, ¿cómo dice el doctor que asuma los dos roles en la obra chica? No es que yo digo que lo asuma. Si hay una obra chica y en la obra chica hay solamente un director de obra, ese director de obra es el responsable técnico de la ejecución de los trabajos, porque no hay una empresa constructora ni hay un representante técnico. Claro, lo que está diciendo es Por básicamente, default, Claro, claro, tal cual. es que vos pero indirectamente estás son haciendo distintas la tareas. responsabilidad. Claro, pero al no estar Claro. la otra figura, la asume el Al no único ser la otra profesional. figura, el director de obra es el director de la obra, tal cual. Bien, acá hay una pregunta Porque que nosotros dice, muchas veces nos preguntamos Sí. el nivel de exigencia que puede tener un municipio o una comuna en este sentido, digamos. ¿Qué sería lo óptimo? ¿Que exija las dos figuras? ¿Que exija más que nada No. En representación técnica? realidad, con una es suficiente, no habría inconvenientes en ese sentido. Es más, saben ustedes que en muchas comunas ni siquiera se piden esos Sí. roles cuando son obras chicas y puede asumirlo el constructor, lo cual es algo, si uno lo analiza desde otro punto de vista, peligroso, porque se está desmereciendo el rol profesional también, ¿no es cierto? Pero bueno, ha servido desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Pero no hay ningún problema. Sí hay algunos municipios que lo que quieren hacer es deslindar su propia responsabilidad, estableciendo o obligando o imponiendo la figura de determinado profesional, ¿no es cierto? Para eso se generó esta posibilidad para las obras menores, ¿no? Lo mismo como el propietario como que firme como constructor. Exacto. o sea, lo Gracias. más sano sería siempre lograr que participen todos los roles, ¿no? Lo más sano es que haya un constructor, que el Un constructor tenga un representante y un director. representante técnico y que haya un director. Tal cual, Exactamente, Perfecto. exactamente. tal cual. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿hasta qué porcentaje de avance de obra es posible de vincularse? Puede ser Hasta el con el 98, 99.9%, sí, que ningún sería el problema. final de obra, digamos. Sí, no hay problema. Acá hay otra pregunta, dice, en obra chica, si no hay empresa constructora, el rol del constructor, lo firma el propietario, ¿no? O sea, el rol del Sí, constructor sería el propietario. puede ser el propietario, sí, obra chica, Lo 150 que metros pasa que ahí, cuadrados, ahí es importante aclarar eso, que si el constructor es el propietario, que es lo que decías vos recién, y no hay un representante técnico que representa al constructor, esa responsabilidad recae sobre el que firmó la dirección o la conducción técnica. Exactamente, porque es el encargado de verificar que el proyecto, la obra se ejecute de acuerdo a las pautas del proyecto. Exactamente. Por eso hay que cobrarlo bien. Exacto. Bien. ¿Hay alguna otra Tengo pregunta una más? consulta. Sí. Nosotros en la Municipalidad de Esperanza podemos firmar solamente por conducción, por dirección no nos hacen firmar. Claro, bueno, por eso, pero la figura de la conducción, primero les voy a aclarar una cosa. Los colegios profesionales y los municipios han de alguna manera definido roles profesionales por una cuestión fundamentalmente organizativa, por decirlo de alguna manera, porque lo que rige las responsabilidades profesionales es el Código Civil y Comercial de la Nación.
como tarea fundamental. Y luego habrá que estar a los roles que en la práctica y efectivamente se realizan en cada caso. Algunos municipios confunden conducción con dirección técnica. Podría ser exactamente lo mismo. Antes nosotros mismos en Santa Fe teníamos el rol de conductor técnico y no de director de obra. Y en definitiva, creo y entiendo que los municipios que aluden a la conducción técnica se están refiriendo al director de obra. Y no al representante técnico, que es la otra figura más específica y profesional sobre la que estábamos hablando, ¿no? A ver, en esto para ir también contestar un poco la pregunta, el colegio tiene una comisión de roles profesionales, que es una comisión que está representada por un representante de cada distrito y uno digamos, del superior, del provincial, y uno de los proyectos con los que se está trabajando es lograr unificar en todo el territorio de la provincia. Exacto. Que se pueda firmar dirección y representante, digamos, de eliminar esto de la conducción, porque realmente es muy complicado. A mí personalmente me ha pasado de ir a plantear que quería firmar dirección y representante con otro profesional y los municipios no te dejan, lo cual es una barbaridad, pero bueno, es una problemática que estamos teniendo y se está gestionando a través del DSP, del superior, ver si podemos lograr este equilibrio, ¿no? de que todas las carátulas municipales sean iguales, que tengan esta doble figura. Yo lo que intento hacer siempre, donde puedo hacer firmar la dirección y la representación y no conducción, lo hago. Lo que pasa es que algunos no te dejan. Claro, claro. Así es, yo creo que esa comisión viene trabajando mucho, ahora está nuevamente trabajando, porque bueno, primero había una resolución es más, algunos municipios, Rosario mismo, adoptó esa resolución del colegio. En el año 2011 se había dictado la 466, que después fue modificada en el año 2019 y que ahora entiendo, no estoy seguro, se encuentra en revisión también, siempre como para tratar de no complicar, sino lograr una uniformidad de criterios de interpretación y exigencia en todos los municipios de la provincia, ¿no? Que es una tarea no muy simple de lograr, pero que se está avanzando muchísimo, ¿no? Sobre todo en los municipios grandes. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí en la página del colegio está la resolución de roles, que eso por ahí les puede ayudar mucho, explica mucho, sobre todo los alcances de cada rol, bueno, para que lo puedan consultar. Aquí hay una pregunta más. ¿Cuál es la sugerencia en cuanto a la firma de contratos por roles asumidos? ¿Algún contrato de modelo disponible, cantidad de copias, de firmas, etcétera? No, eso se aplican las normas generales en materia de contrato. El colegio tiene modelos básicos de contratación profesional. Lo importante es que quede establecido el rol profesional contratado, los alcances de la labor, el precio y el plazo de vigencia. Después se aplican supletoriamente las normas del Código Civil y Comercial y, por supuesto, hay obras y obras. Hay envergaduras de obra que requieren especificaciones mucho más extensas y otras no tanto. Pero sí, por supuesto que hay modelos y en la página del colegio los tienen. Bien. Bueno, ahí copié la resolución de roles por si uno que lo quiere meter. Muy bien, muy bien. Una pregunta con respecto a los a la parte digital de los proyectos. Sí. Cuando hay cambio o intercambio de información con los otros profesionales o el propietario que por algún motivo pide la documentación digital. Uh-huh. ¿De quiénes son los archivos digitales? ¿Forma parte de la propiedad intelectual del profesional y puede negarse? ¿O hay que hacer copia en papel y entregar la copia de esos planos? Porque un archivo digital es como una gran masa de información que se va cortando en rodajas de acuerdo a cada plano. Pero cuando intervienen distintas profesiones en el mismo proyecto, nadie quiere redibujar, porque tampoco conviene. Ahora con el sistema BIM, donde hay intercambio de información y se trabaja sobre un solo modelo, surge la
incógnita de quién es el propietario intelectual y hasta qué punto uno puede compartir o dar esa información para que no Sí, se, yo no se la apropien. lo que haría yo es recurrir al registro que tiene el colegio, en los casos, por supuesto, complejos sobre los que estamos hablando, de resguardo de propiedad intelectual. Tiene un costo mínimo y uno puede ir dejando documentado aún de manera digital ese resguardo, como un mecanismo de protección. Luego, le digo lo siguiente: el Código Civil y Comercial, además de todo lo que yo les conté y entre muchas otras cosas, instala en nuestro país definitivamente la validez del documento digital. Y requiere, digamos, presupuestos mínimos o básicos que, por ejemplo, tengan que ver con que el soporte que lo instrumenta o que lo documenta no pueda ser editado, por ejemplo, ¿no? Involucra también la vigencia de la firma digital y la validez de todas las documentaciones y comunicaciones de tipo electrónico. No es como hace una década en la que se ponía en duda absolutamente la validez y autenticidad de la comunicación electrónica. Ahora, bueno, y el COVID y las normas de emergencia, la gestión remota han de alguna manera potenciado la utilización y validez de todas esas comunicaciones de tipo electrónico. Con lo cual, ¿qué quiero decirle? Existen mecanismos como para preservar la propiedad intelectual. Es decir, hay formas mediante las cuales el profesional puede justificar y demostrar su autoría y su intervención. Ahora, en esos programas como el Bingal sobre el que estábamos hablando recién, en su caso habrá que demostrar en función de los protocolos y las claves de ingreso y la utilización que tengan, cuál es la intervención que ha tenido y la modificación que ha recibido ese proyecto. No sé si me explico. Pero sí hay mecanismos y son muy efectivos y cada vez tienen más valor. Si no, fíjese que nosotros todavía estamos muy agarrados al papel, pero en el mundo entero el papel tiende a desaparecer y todos este tipo de contrataciones y proyectos se instrumentan de manera digital. Sí, está claro cuando la obra es pública, porque junto con la empresa constructora, con el presupuesto, entrega la documentación para que se pueda verificar lo cotizado, pero en la obra privada es difícil porque es privada. Sí, sí, sí. Yo creo igual de todas maneras que digamos, es un proyecto el cual uno está cobrando honorarios por eso y aquí, digamos, a quien uno le vende el proyecto tiene el derecho o la posibilidad de pedir el proyecto en todos sus formatos o en los formatos que uno se comprometió a realizarlo. Hasta ahí entiendo que el propietario del proyecto te lo podría pedir. Un tercero ya no sé, digo, pero ahí tiene que ver, supongo, con el convenio o el contrato que uno pauta a la hora de diseñar el proyecto. Yo me refería a, por ejemplo, vos haces estás en una etapa de desarrollo del proyecto, te lo pide el calculista. Sí. Para trabajar sobre el mismo proyecto. Se empiezan a modificar. Después intervienen las instalaciones mayores. Vuelven a trabajar sobre el mismo sistema digital. Entonces, ¿hasta dónde es tu proyecto? Es decir, vos estás entregando, estás intercambiando información, pero nunca tiene un cierre. Digamos, son como... Sí, te Sí, entiendo. lo que pasa es que, bueno, lo que estaríamos definiendo detalles e intervenciones sobre un proyecto primigenio, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, de alguna manera queda resguardada la propiedad intelectual a partir de la generación del primer documento digital y su envío. Obviamente, si hay dudas, hay mecanismos que sirven como para, por ejemplo, utilizar o insertarle firmas digitales, en función de las cuales, y con los protocolos que tienen, la firma digital le da fecha cierta
a la elaboración del documento digital, ¿no es cierto? No es como una firma certificada, pero se equipara a la firma del hológrafo y le da el mismo valor, ¿no es cierto? Está. Pero bueno, Sí. estamos en plena evolución de todo esto, y no tenga dudas que las cuestiones que son dudosas o las zonas grises dentro de muy poco tiempo se van a ir aclarando definitivamente, ¿no? De hecho, nosotros que estamos, digamos, en un mundo de papeles que se han digitalizado todos y que se han instrumentado, estoy hablando desde lo notarial, lo judicial, todo se maneja hoy con soporte digital y con absoluta autenticidad y seguridad, ¿no? Absoluta, bueno, lo de absoluto es relativo. Pero funciona, pero funciona. Sí, es un desafío. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, No gente. sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, desde ya, Ángel, muchísimas gracias. No, Muy gracias a claro, ustedes. Espero claro todo. haber aportado un poco más a la confusión general, como diría Carlitos Balá, pero saben, estoy a disposición, lo que les haga falta, cuenten conmigo. Bueno, listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, cerramos Gracias a acá. ustedes, Saludos a todos. Buenas noches, gracias.